La infancia es el momento donde somos más inocentes, donde la vida nos deja disfrutar antes de llegar al mundo real, la vida adulta. Pero es en ese tiempo, donde también se es más susceptible a los encuentros con el mundo de lo desconocido. Por ello, es momento de mostrarles una historia la cual es narrada por alguien que vivió un encuentro con lo que se podría decir, es el fantasma de su pasado. Recordar la infancia para todo aquel que no se haya topado con aquel ser, debe ser una buena remembranza. Por desgracia, eso no es mi caso. No puedo describirles el terror que se siente, el temor que uno siente cada que cierra los ojos y ese infame ser, se acerca hacia ti con aquella máscara. Hace al menos 18 años, yo simplemente era un pequeño niño. Tenía la escasa edad de 6 años y en sí, era una edad tan hermosa para mí. Dormía cuando quería, aunque la verdad, me encantaba estar despierto y jugando todo el maldito día. Era un niño, nunca pensé que al crecer desearía dormir todo el día y no preocuparme por la escuela, ni los deberes que esto conllevaba. ¿Recuerdan aún esos tiempos? No me quieran mentir. Siempre jugando, siempre riendo, siempre al tanto de aprender y hacer nuevas cosas. Sin duda, una edad muy hermosa e inocente. Pero, para mi desgracia, yo tenía algo que tal vez ninguno de ustedes tuvo en un pasado. Fue un 14 de julio, el día en que conocí a aquel amigo mío. Era mi mejor amigo, un amigo imaginario podrían decirlo ustedes, pero para mí fue tan real como cualquier otra persona de carne y hueso. Recuerdo cuando lo vi a través del vidrio de mi puerta. Tocaba con sus lindas y afelpadas manos el vidrio, tocando una y otra vez la puerta. Era un sujeto alto, de al menos 1,80 m quien miraba a través del delgado vidrio que era mi puerta. Tenía por disfraz un traje de conejo, el cual consistía en un overol. Sus ojos tan negros como el mismo abismo. Una sonrisa que denotaba una amabilidad incomparable, pues nadie puede estar sonriendo si se es malvado. Al menos, eso pensaba en ese entonces. Además de ello, él tenía en su mano izquierda un costal que arrastraba por el suelo el cual parecía demasiado pesado pues, al cargarlo, él mismo se hacía hacia adelante por el impulso que involucraba el sentirlo caer sobre su espalda. Yo como cualquier otro niño, sentía la curiosidad de saber el por qué un enorme conejo se recargaba sobre el espejo que tenía mi puerta. Aquellos cristalinos ojos se mantenían posados sobre los míos. No podía creer aquella figura, aquel enorme conejo que se posaba frente a ella saludándome con su enorme sonrisa. Abrí la puerta, tomé su mano y juntos salimos a jugar un rato, a disfrutar de los pequeños columpios que estaban afuera. Así seguimos, por al menos un mes. Él tocaba mi puerta, yo salía a jugar un rato y antes de que oscureciera, él me acompañaba a mi casa, pues parecía que no le agradaba para nada la noche. Algo había en ella, que no le parecía para nada. Al pasar algunos días más, sentí más curiosidad por saber más sobre aquel amigo mío. No sabía nada de él, no sabía siquiera su nombre y en fin, yo no dejaba de preguntarme quién era en verdad aquel sujeto. Así que, cuando él tocó la puerta como cualquier otro día, yo simplemente salí a jugar con él como de costumbre. Me senté, rápidamente pues me encantaba aquel juego. Él se sentó a un lado mío justo después de que mí. Volteó su rostro hacia mí, y yo simplemente sonreí. Era el momento justo para preguntarle, pero algo me hacía sentir un tremendo escalofrío. No quería preguntar pero, de alguna manera tenía que saberlo. ¿Cómo te llamas? Le pregunté con una tierna mirada, pero él simplemente detuvo su columpio. Desde que nos habíamos topado, él no había emitido palabra alguna, pero tenía la sensación de que aquella voz sería tan tétrica como aquel maldito escalofrío que sentía en ese instante. Quedé pasmado, cuando él simplemente se alejó del columpio, y con una frívola mirada se despidió en ese momento. Yo solo podía observar cómo aquel sujeto se alejaba de ahí, paso tras paso con aquellas enormes patas de conejo. No volví a verlo durante un largo tiempo. Yo me sentía triste, me sentía abandonado por mi mejor amigo. Pasaba un mes, y yo comenzaba a tener amistades tanto en la escuela como por mi casa.
Conocía más y más amigos. Había olvidado por completo al conejo que había conocido hace algunas semanas, e incluso me sentía mucho más feliz que antes. Durante este tiempo, nunca volví a presentir a aquel sujeto, llegué a olvidarlo por completo. Por desgracia, un mes después él volvió a mi vida. Yo estaba durmiendo tranquilamente, empezaba a soñar con un hermoso río, un sol espectacular el cual pegaba de lleno con la superficie del agua, haciéndola resplandecer de una manera hermosa. De pronto un jadeo comenzó a inundar mi sueño, comenzaba a escucharse más y más cerca. Súbitamente abrí mis ojos impulsivamente, cuando sentía incluso que aquel jadeo se escuchaba al lado mío. Nada, no había nada ni nadie. Temía el levantarme a mirar, así que, simplemente me cobijé por completo tapándome la cabeza y nada más. La luz del baño se extendía hasta la puerta de mi cuarto, así que de cierta manera, sentía un poco de tranquilidad al ver que no estaba inmerso en la oscuridad. Poco a poco recobraba nuevamente el sueño, sentía como los párpados se me cerraban poco a poco y sin pensarlo siquiera, comencé a dormir nuevamente. Cerré mis ojos e inmediatamente aquel sonido volvía a escucharse. El jareo se escuchaba ahora más lejano, por lo cual apreté más y más los dientes con un terrible temor a lo que se acercaba. Abrí mis ojos con temor, poco a poco, y miré aquella silueta. Un par de orejas sobresalían por el marco de la puerta, acercándose a mí con un andar inconfundible. Quité las cobijas de mi cabeza con la intención de mirar a mi viejo amigo una vez más. Tú no eres mi amigo. Le dije casi temblando por la impresión. Ese no era mi amigo, y si lo era había cambiado de gran manera. Sus negros y transparentes ojos se habían vuelto blancos y vacíos, como si no existiera fin alguno. Su boca se encontraba abierta hasta donde aquella máscara le permitía. Pero lo que más me aterraba era ver la sangre que corría por su cuerpo. Sus manos estaban ensangrentadas, al igual que sus mejillas. No podía gritar, no podía correr, pues el terror me hacía sentir indefenso, me hacía sentir como una roca. Solo podía llorar en silencio, solo podía sentir como las lágrimas se escurrían hasta mis labios, dejándome aquel salado sabor en mi boca. Sus ojos se acercaban cada instante más y más hacia mí, me hacían sentir aquel maldito gemido tan cerca de mi rostro, que incluso podía respirar el aroma a muerte que éste traía consigo. Se me estaba acabando el tiempo y yo simplemente no podía respirar, no podía emitir grito alguno. Sabía que me haría daño, sabía que aunque fuese mi amigo me asesinaría, pues, esa mirada no emitía ninguna buena intención. No te imaginas el horror que es tener todo músculo paralizado imposibilitándote la huida. Lo que se siente cuando tratas de gritar para pedir ayuda, pero simplemente balbuceas. Solo letras sin sentido alguno salen de tu boca y tú, no puedes hacer nada. No recuerdo cuánto tiempo tardó aquel sujeto en llegar hasta mí, pero en sí, parecieron minutos, muy largos minutos para mí. Extendía sus manos en dirección mía, sujetándome por los cabellos y alzándolos de un simple tirón. No pude evitar emitir un terrible grito de dolor en ese momento, y aunque me dolía de gran manera, para mí era un alivio aquel sonido. Sabía que tal estruendo despertaría a mis padres y tarde o temprano irían a salvarme. Pero hasta que eso sucediera, yo sufriría aquel tormento por aquellos interminables segundos. Su cabeza se alineaba con la mía, por lo cual yo supuse me miraba a los ojos. No podía verlos, pero sabía que me miraban con cierto desdén, con cierto dolor. Sentía como me miraba con tal odio hacia mí, con tal desprecio, que no podía evitar el llorar del miedo que sentía en ese momento. El silencio me hacía sentir un terrible temor, me hacía sentir que moriría, que mis padres jamás llegarían a salvarme. No podía evitar el pensar que mis padres tendrían que vivir el horror de despertar y mirar mi cuerpo sin vida sobre mi cama. Los segundos pasaban, y él no paraba de mirarme. Él simplemente se mantenía parado frente a mí con esa sonrisa en su cara de conejo. Escuchaba su respiración, tan pesada, tan siniestra, que incluso comencé a imaginar su rostro bajo aquel traje. De pronto, aquel sujeto levantó el enorme costal que cargaba con su otra mano. Lo alzó, hasta dejarlo caer sobre la cama, sin siquiera molestarse en mirar dónde lo colocaba. Al caer aquel saco, vi como algunas pelotas rodaban hasta caer sobre el suelo.
Vi como una de ellas rodaba con demasiada velocidad como para llegar hasta donde se podía distinguir los objetos, gracias a la tenue luz que provenía del baño. El horror que sentí en aquel momento, en el mismo momento en que aquella esfera se topaba con la luz que alumbraba apenas un poco del pasillo. Ese horror no se compara con nada de lo que, posiblemente alguno de ustedes haya sentido siquiera en toda su vida. Eso no era una esfera, no era un balón y mucho menos, era algo lo cual podrías imaginarte alguna vez. Aquello tenía cabello sobre sí, tenía orejas, tenía sangre. Fue entonces, cuando esa luz le dio de lleno, cuando al fin reconocí aquella cosa. Aquello no era ni más ni menos, que la cabeza de Armando. Traté de zafarme de aquel agarre, salvarme al menos lo suficiente como para llegar hasta la habitación de mis padres y salvarme de aquella bestia indescriptible. Sobra de más decir, que con la fuerza que tiene un pequeño niño en contra de un ser que no tienes ni la más mínima idea de lo que es, no pude escapar de aquel infame conejo. Pataleaba, gritaba, lloraba y ese ser siquiera se inmutaba. No parecía tener remordimientos, mucho menos algo de cordura. Entonces, cuando pensé que se dispondría a asesinarme a golpes, él metió su mano en aquel costal. Buscaba con ella algo dentro de él, algo que parecía importarle demasiado, pues agitaba su mano con desesperación al no encontrarle. Su afán por tomar aquel objeto cesó al fin, y tan pronto lo sintió entre sus dedos sus nervios desaparecieron. Me miró con cierto infantilismo en su comportamiento, y en ese instante lo escuché. Por fin, había hablado aquel ser. Hubiese deseado que jamás lo hubiera hecho. Tú me has traicionado, me has cambiado, dijo aquel infame ser, mientras alzaba aquello que tenía en el costal. Podía mirar como poco a poco su mano salía de aquel costal, tan lento como le fuera posible. Tú dijiste que siempre serías mi amigo, que jugarías conmigo siempre. Pero me engañaste, viviste al lado de otros seres como tú, de otros malditos niños. ¿Es eso lo que te condeno? ¿Es eso el motivo por el cual tú tienes que morir? Apenas terminó aquella frase y sin aviso alguno, de un simple jalón sacó algo de su costal. No podía creerlo, era Abraham mi mejor amigo. Era su cabeza la cual se veía completamente destrozada. Aquel ser le había extirpado los ojos y ahora solamente quedaban las cuencas vacías de las cuales corría la sangre, escurriéndose entre sus mejillas. Su boca se encontraba abierta y con la lengua de fuera cual vil res en el matadero. Su cabello despeinado y con ciertos pedazos donde se veía claramente que había sido arrancado a tirones, mostrando incluso trozos de carne desprendidos de su cráneo. Y por último, veía como aquella espina dorsal se mantenía colgando, como simple cordón que cuelga de un par de zapatillas. Veía como la sangre manchaba las sábanas, como manchaba el suelo y sobre todo, como manchaba mi frágil mente con aquella impactante situación. Mi rostro se tornó tenso. El terror se mostraba en mi mirada la cual, se mantenía perdida mirando al vacío. No podía respirar de la impresión, no quería gritar por miedo a que me asesinara por molestarlo de esa manera. Era el fin. Él volteó a ver aquella cabeza con detenimiento, mientras por dentro yo sabía que la miraba con una sonrisa de lado a lado. Giró su cabeza en dirección a mí, y con una tétrica voz me dijo: ¿Querías saber mi nombre? Bueno.